A toda nuestra gente en Tizayuca, Hidalgo, les damos la más calurosa bienvenida a este programa Unidos Somos Más Fuertes aquí en Radio Jaí 104.3 de su FM. Sean todos bienvenidos a toda la gente de Tizayuca, hermosa Sí. gente. Hoy en este sábado caluroso, ahí donde Ey. se encuentren, camino al desayuno, al Ah, entretenimiento, al trabajo, ahí en su casa, donde ustedes se encuentren. Un caluroso saludo. Este es el programa de jóvenes Adonai Nice about. Sabaoth. Y el día de hoy me vuelve a acompañar aquí en el programa Abdiel. Pero antes Yo. de darle paso a que nos diga algo, quiero presentar Ah, también a quienes se encuentran detrás de todo este trabajo. A nuestro ingeniero de audio, Uri, Uri, alias Japo. el Le damos un Japito. fuerte aplauso. Muy bien, muy bien. Que también está ahí apoyándole en cámaras y en audio Liz. Un aplauso, un aplauso. Y detrás Bienvenida. de cámaras y al pendiente de nuestras redes sociales, que está Moy, que está Ricardo y está Aranza. Así les damos también un fuerte aplauso. Y también, bueno, ahora sí, Sí, Abdiel, ya me ¿cómo toca. estás? ¿Ya te toca? Bien, gracias a Dios. Y como lo decías, pues una vez más aquí estando preparados para este mensaje que traemos, que esperemos que sea de mucha bendición y pues muy feliz, preparado. Y simplemente ahí tú que nos estás escuchando, te pedimos de que prepares tu corazón y a toda la gente que estamos en redes sociales igual. Para los que no, los que están escuchando en radio, igual estamos en Facebook transmitiendo, por si igual quieren ir a vernos a nuestras redes sociales, nos encuentran como jóvenes Adonai Sabaoth. Y esperemos que nos puedas acompañar este día en este programa, esta hora y media, porque vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. ¿Y qué te parece, Abdiel, Ujú. si vamos entrando al tema? ¿Estás de Sí, acuerdo? sí, Sí, totalmente de acuerdo. sí. Sí. Bueno, hoy hablaremos, nuestro tema se llama, tiene por nombre, se apoda Soy Soy lo lo que que él él dice dice que que soy. soy. El día de hoy hablaremos acerca de lo importante que es nosotros considerar qué es las palabras que Dios tiene hacia nuestra persona. Pero antes de llegar al punto final, vamos a empezar a desglosar todo esto. Soy lo que Él dice que soy. Primeramente debemos de saber que nosotros tenemos una identidad. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es identidad? Bueno, Ujú. la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracteriza frente a los demás, es decir, algo que te hace especial y diferente Sí. de otras personas. Pero aquí la pregunta es, ¿en quién está basada nuestra identidad? ¿Con quién nos identificamos? Abdi. Yo creo o sea, ocupando sin descartar el significado que tú dabas, es más que nada mi forma de ser, ¿no? O sea, Ajá. es como simplificando toda esa información que tú nos das, conjuntándolo todo a mi forma de ser. Y tiene mucha razón lo que tú dices, ¿no? O sea, el de quién yo me estoy basando para yo tener esa identidad. Porque claro, como y recordando lo que hablábamos igual hace tiempo, ¿no? Esas amistades que nosotros tenemos y todo lo que hemos ido hablando se va conjuntando y haciendo que todo vaya tomando forma, haciendo que tanto la identidad, amistad y varios puntos que nosotros hemos estado tocando vayan teniendo un sentido. ¿Por qué? Porque todo esto es un crecimiento que nosotros debemos de tener, pero no debemos de basarlo pues, en el hombre, porque si no vamos a fallar. Pero claro, es todas esas cosas pequeñas, hasta incluso lo pequeño y lo grande, es lo que nos va a separar o identificar de una persona a otra. Así es, y aquí la pregunta es, ¿en quién estamos basando nuestra identidad? Ujú. Podemos basar nuestra identidad en algún personaje, en algún artista, en algún cantante, y va a llegar un punto donde incluso hasta su forma de vestir, forma de hablar, la vamos a imitar. La cuestión aquí Sí. es, ¿en quién está basada nuestra identidad? Como hijos de Dios, déjame decirte que tu identidad y la mía deben estar basadas en lo que es Jesucristo. Pablo decía a la iglesia, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Fuertes palabras, porque el ser imitadores de Cristo no es fácil. Es fácil hablarlo y decirlo y se escucha bonito. Y yo voy a ser como Jesús, incluso a veces lo hemos cantado, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Y se escucha bonito, pero llevarlo a la práctica no es que no sea bonito. Es muy bonito, pero es muy complicado. El poder tener una identidad al 100% en Jesucristo es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana y esto no es justificación. Tenemos una naturaleza humana. Así que yo te invito a ti que estás ahí escuchándonos, es momento de que reflexionemos
¿En quién estamos basando nuestra identidad? ¿Quién es la persona que está dándonos esa identidad, esa característica especial? Si es Jesús, obviamente que vamos a ser diferentes a los demás, no vamos a encajar con este mundo, no vamos a encajar con las pasiones de este mundo, vamos a ser diferentes, nos vamos a salir de la norma. Y es importante saber que el ser diferente va a marcar incluso a tal vez como nosotros, como a hijos de Dios, nos puede marcar con vergüenza, pero la palabra también dice que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y el tener a Jesús en nuestra vida, tener al Espíritu y ser hijos de Dios, tener una identidad en Él, pues es poder. Entonces valoremos ese poder. ¿Qué te parece, Abdi, si vamos a nuestra primera sección de música, donde escucharemos primero al grupo de DC Reto y luego escucharemos con 2 canciones al grupo de Hillsong? Vamos con el tema Sinvergüenza y ahorita regresamos. Esperamos que te guste. Radio Jaí 104.3 de tu FM. Unidos somos más fuertes. Volvemos. Mandamos ahí para los que están en Facebook, nos están mandando los saludos a Lady Amador, saludos allá a donde estés. Mandamos igual un saludo ahí a la hermana Olivia Blancas, Dios les bendiga, hermana. Igual a Amada Hernández, Dios les bendiga ahí donde están. Marlene Destaldi. Ok, es que la letra aquí como que no le atiné. Y a la hermana Citlali, Dios le bendiga. A todos los que están ahí en la transmisión. Esperemos que se la estén pasando bien. Mándenos ahí cualquier pregunta que tengan, algún de lo que estamos hablando, alguna cosita que quieran comentar, y claro, lo vamos a tomar en cuenta. Y ahorita no sé si lo estén escuchando, pero en la radio tenemos al grupo de DC Reto con la música de Sinvergüenza, pero estamos aquí bien movidos. Entonces, cualquier cosita, pues ahí nos mandan sus saludos. ¿Okay? Sí, esperemos que esto sea de bendición para ustedes. Nos gustaría que nos pusieran ahí en los comentarios, tanto para nuestra audiencia en vivo, como los que están viendo el video, que dejen ahí en los comentarios en YouTube, ¿con quién en algún momento se llegaron a identificar? Obviamente que todos hemos pasado por situaciones complicadas, hemos en algún momento admirado a alguien y nos hemos basado en su personalidad, en sus gustos. Antes de conocer a Cristo, o incluso cuando estábamos medio torcidos, medio chuecos, y llegábamos llegábamos a tener pues esta identidad basada en alguien más. Por ejemplo, ¿tú alguna vez te llegaste a identificar con alguna persona, un personaje famoso? Yo sí. Sí, creo que sí. A ver, ¿tú con quién? A mí me gusta mucho el fútbol. Y a mí me gustan mucho 2 jugadores. Ajá. Me gusta, los 2 son brasileños, uno es Ronaldinho y el otro es Kaká. Entonces llegó un momento donde yo en mi mente al momento de jugar fútbol pensaba que era uno de ellos 2. Sí. Sí, y de hecho hasta, o sea, vean hasta dónde llega esta parte de la identidad o identificarse con alguna persona, porque llegó un punto donde yo sabía que ellos para inspirarse escuchaban samba. Sí, cierto. Entonces yo me ponía a jugar fútbol pero con audífonos y me ponía a escuchar samba. Sí. Y yo en mi mente, en mi cabeza yo decía que era ellos, cuando realmente pues no jugaba ni siquiera como ellos, ¿verdad? Pero o sea, sí llegué a identificarme con estas personas. Sí, yo creo, bueno, a mí igual me pasó en la etapa de secundaria, que era cuando estaba más zafado, que obviamente me gustaba mucho el básquetbol, entonces llegué a identificarme obviamente con el primerito, que era Michael Jordan. Yo creo que todos pues, al principio se identificaban con él y todo, ¿no? Y lo mismo que tú, o sea, yo veía que en videos que él jugaba bien y saltaba, y mi meta era llegar y saltar y clavar una canasta como él, ¿no? Pero obviamente pues mi identidad llegó a tal punto de que yo quería ocupar la misma ropa que él. Me compraba tenis obviamente de esa
de esa marca, imitación. Imitación. Pero creo que hasta ya, bueno, viéndolo ahorita. Pero no nada más yo, también te pasó con Curry. Ah, sí. Hasta compraste su playera. Sí, pero ahorita. Imitación. Me pude, bueno, más que nada compré la playera porque me gustó y porque obviamente igual me identificaba con él y aparte por el calor ahorita como está. Y bueno, eso lo quería desde niño, yo creo, y sí me identificaba con esos dos jugadores, porque juegan bien, pero es lo que dices tú, ¿no? Y lo que te decía ahorita, pues la mentalidad que nos ponemos tanto de quiero ser nos lleva a incluso, pues vaya, a hacer gastos de cuestión de ropa, vestimenta, pues hasta incluso joyería o artículos que ellos ocupan, que nosotros decimos, yo lo necesito para ser como él, ¿no? Y a veces después lo ves y dices, pues, gasté algo que no era necesario. Y todo esto, pues, sí nos... No se hagan los que son... Sí, que no han visto... Que no, yo nunca me identifiqué. No, sí, todos en algún momento nos llegamos a identificar con alguien y llegamos a basar nuestra personalidad en alguna persona. Entonces... A mí me gustaría que pusieran ahí en los comentarios si se llegan a identificar con alguien o en algún momento llegaron a identificarse con alguien. Sí. Y si lo pusieron ahorita nos los pasan en un momento. Sí, ahorita lo vamos a leer. Sí. Digo, sí, es algo que se puede leer, ¿verdad? Sí, pero sí. que lo están poniendo en los comentarios. En la por eso entonces podríamos pensar que sí se puede leer. Pero no solamente me pasó eso con jugadores. ¿Con quién más? Sí, yo, ¿con quién más? Con músicos. Con músicos igual, sí. Con músicos, incluso dentro del ámbito cristiano, sí. En algún momento me llegó a suceder. Ajá. Y me identifiqué mucho con John Cooper. ¿Sí se llama así? Sí, John Cooper. El de Skillet. Sí. O Matthew Thompson, ajá, que es el de Relient Key. Uh-huh. Me llegué a identificar con ellos al punto de, por ejemplo, Matthew Thompson, él es alguien que se dejaba el cabello largo y traía chinos. Sí. Era güero. Y yo dije, me voy a dejar el cabello largo. Y me voy a hacer güero. Y no... No. Entonces... No. No, yo dije, me voy... Pues es que son los parámetros para cumplir, ¿no? No, yo dije, me voy a dejar el cabello largo. Ajá. Ya me quebraste, pa. No, yo dije, me voy a dejar el cabello largo y se me van a hacer chinos. Ok, como Maruchan, ¿eh? Así como meto la Maruchan al microondas y ya se hace, ¿no? No. Ajá. No. Yo pensaba que dejándome el cabello largo, ajá, pues ya iba yo a tener esta parte de que me iba a parecer a él. Ajá. O por ejemplo, John Cooper. Ajá. Él se vestía de negro y llegó un tiempo donde a mí me gustaba vestirme de negro. Por ejemplo, también Jason Dunn, que era algo de la corriente punk. Ajá. Y se vestía con camisas de manga corta, se ponía corbatas, tenis y hubo un tiempo donde yo me vestía igual. Sí, y me acuerdo. Peinaba igual que él. Sí, me acuerdo de esa etapa. Y bueno, aprovechamos ahorita aquí a mandar un saludo a Abby, Babis, ahí donde estés. Dios te bendiga. Apúrate con la tarea. Apúrate con tu tarea, por favor. Y ya pon la transmisión ahí de lejos, pero apúrate. No, sí, yo me identificaba mucho con estas personas. Ajá. Y llegaba a vestirme con ellos. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, qué ridiculez, pero pues fue parte de mi Sí, de mi vida, creo que para confirmar eso, hay una foto en tu perfil de Facebook en la que estás así con playera negra, camisa negra. Tienes una corbata roja. Una corbata roja. Ajá, y estás peinado así como John Cooper. Ajá. Y hay una donde estoy con uno de mis primos. Y me he visto ahí como Jason Dunn, que es el punk En serio, lo veo en retrospectiva y digo, no manches, sí era ridículo. Pues yo creo que es una etapa que todos pasamos.
Porque claro, todos siempre dijimos, yo quiero ser como... de niños decíamos, ¿no? Quiero ser Superman, Batman. Pero ahora lo vemos en la realidad y con quien vemos es con quien decimos, pues yo quiero ser como él. Yo me acuerdo que, bueno, por ejemplo, en la batería yo conocía muy poco, pero me hablaban mucho de Álvaro López. Y obviamente, ahora entiendo, ¿no? Que no está mal ver la imagen, cómo toca y su modo de ser, ¿no? Técnica, ¿no? Sí, claro. Pero al principio, pues yo decía, órale. ¿Qué tiene él que yo no tenga? Y yo dije, no, pues, ¿qué hace? Y dije, no sé, como yo creo lo de lo que dicen mucho, ¿no? Y lo voy a ocupar con mucho cuidado, por lo que dicen con los pastores de pastor con panza genera confianza. Él, como tiene pancita, dije, o sea, a lo mejor pues tengo que, pues como que ser como él, ¿no? Y que eso como que me llevaba a decir, pues tengo que hacer lo mismo que él para llegar a eso, cuando realmente ahora me doy cuenta que pues simplemente pues es cuestión de práctica, ¿no? Ajá. Y hasta incluso pues lo veía en un video que él compartía, que tal vez ahorita en cierto modo siendo como un paréntesis, que él decía que respecto a lo de la alabanza, daba ciertos puntos en los cuales cuando vi el video dije, chales, pues ahí estoy fallando, ¿no? Pero ahora es cuando uno se puede dar cuenta que la imagen que nosotros tenemos de ciertas cosas, debemos de saber qué tomar y qué no tomar. Entonces, creo que dije tomar. Comer. O sea, debemos de saber qué tomar. Y pues yo creo, pues todas esas cosas son las que a nosotros nos tanto afectan porque no sabemos qué agarrar. A veces somos mañosos para saber qué agarrar, ¿no? Y pues eso es lo que sí me acuerdo mucho. Tal vez como tal yo no tenía una imagen de alguien que ser cuando era adolescente y creo que tú lo veías mucho, pero eran más que nada gente de internet. Ah, sí. Y la tenía muy, muy pegada esas A ti te imágenes. tocó, sí. Y era de que sí me dejaba de hecho hay fotos igual creo que en Facebook de mi perfil donde tengo el pelo medio largo. Porque quería ser como uno de los influencers que yo veía. Entonces ya después llegó el punto en el que dije, chales, ¿qué estoy haciendo? y fue que me lo corté porque el calor, ay, Y ¿cómo no lo solamente soportas? nos pasa en cosas que imitamos, por ejemplo, a los de la alabanza. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde yo estuve viendo, me metí mucho al teclado Ujú. y yo veía el instrumento que utilizaba Marcos Witt, Ah, ¿no? sí. Y decía, él tiene tal Sí. teclado de tal marca y yo decía, teniéndolo yo lo quiero y Sí. teniéndolo voy a escucharme igual que él. Igual. Y pude no tener ese teclado, pero sí digamos, ¿cómo se dice, Uri? Bueno, la imitación, digamos, de la misma marca, pero al momento de tocarlo yo dije, no, ya me voy a sonar como él. Y no sonaba como él. No, Y no sonaba ya como él. vamos a entrar. ¿Eh? Pero vamos a entrar, ahorita continuamos, esto se está Sí, sí, poniendo sí. bueno. Regresamos, amigos, aquí estamos en Radio Jaiz 104.3 de su FM, el programa Unidos Somos Más Fuertes. Estamos hablando acerca del soy lo que Él dice que soy. Y cuando mencionamos la palabra Él, nos referimos al Padre. Y estamos hablando de que nosotros debemos de tener una identidad en Jesús. Y a partir de que tengamos esa identidad, nosotros vamos a ir teniendo imitación o vamos a basar nuestra forma de ser en lo que Él es. Hablábamos ahorita fuera de cámaras y decíamos Sí. que a veces basamos nuestra identidad en personas que de plano pues no son correctas y eso nos lleva a cosas que no son agradables. Pero ¿cómo yo voy a saber cuál es la identidad que Dios quiere para mí? Aquí está la clave, chon, 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 y es la comunicación o la relación con Dios. Sí. Aquí hay 3 preguntas. La primera, ¿cómo se encuentra tu relación o tu comunión con Dios? Ah. ¿Te das el tiempo para comunicarte con Él? ¿Y qué tan importante es Dios para tu vida? Y yo creo, ahora sí que tomando sin regresarme tanto al punto que decíamos primero, yo creo diciendo en identidad, yo creo ya es la meta, ¿no?
Cuando nosotros ya tenemos esa identidad es porque ya tenemos todos estos puntos que vamos a comentar, ya los tomamos en cuenta. Y como dices tú, una comunión y relación con Dios es de suma importancia. ¿Por qué? Porque yo no voy a decirle o más bien yo no le voy a expresar a mi papá que quiero algo sin decírselo. O él no me va a decir, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto sin que él me lo diga. Entonces, son varios puntos en los cuales nosotros debemos de ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, ahorita estamos exponiéndoles esta situación, estamos viendo lo del tabernáculo en la iglesia y hemos estado viendo que en el altar del incienso, obviamente ahí echaban este incienso y en el Apocalipsis habla que el incienso son las oraciones de los justos. Entonces, cuando nosotros lanzamos ese incienso o esas oraciones, es cuando nosotros vamos teniendo esa intimidad o esas oraciones van siendo alzadas con Dios y es como ese conducto por el cual nosotros podemos obtener tanto una respuesta y decirle a Dios, ¿sabes qué? Necesito esto y Dios me responde. Y claro, no lo hacemos con el fin de, pues Señor, dame y dame y dame, ¿no? Una vez le decía a un joven, a veces parecemos borregas los cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más le hacemos, dame, bendíceme, lléname, pero a veces no le decimos a Dios gracias, ¿no? Y a veces... Gracie. Gracie. Eso ya es italiano, francés. Pero a veces nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad, de, ¿sabes qué? Necesito... para decirle a Dios, te entrego todo para que esa comunión y esa relación se vaya estableciendo o haciendo más fuerte, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, con mis padres, ahorita, bueno, no ahorita, sino el tiempo que yo pasé después de mis procesos de operaciones, quimioterapias y todo eso. Yo encontraba una confianza con ellos y yo de hecho le decía a él y le decía, yo vi cómo con mis padres estábamos en un puente de madera, de esos de los de lazo que a veces hay en los balnearios o en... Se llaman colgantes. Ah, bueno, eso. Entonces, yo veía como en esos colgantes yo iba poniendo una madera con ellos, de tal forma que era para pisarlo, obviamente. Uh-huh. Entonces yo veía que esa relación se iba haciendo más fuerte y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y hacer con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos en los que Dios dice, ¿sabes qué? Yo necesito que pongas hasta incluso esta parte y que hagas esto, pero a veces nosotros vamos dejándolo salteado. Y es cuando ese puente, ese colgante no va siendo formado como Él quiere, sino como nosotros queremos. Y es ahí cuando nosotros vamos entendiendo cómo es que va esa relación, pero obviamente todo lo principal siempre nos va a llevar a que lo hace Dios conforme Él quiere. Así es, y aquí la pregunta es, ¿cómo se encuentra tu relación con Dios? Para empezar, el día de hoy, ¿le agradeciste por haber despertado? ¿Le agradeciste por haberte permitido tener un día más de vida? ¿Lo hiciste? Si no, pues es importante que ahorita te tomes el tiempo y le digas por lo menos, sí, Señor, gracias porque me permitiste despertar. Te das el tiempo para platicar con Él, no solamente se trata de orar cuando despierto, cuando duermo y cuando como por los alimentos. Esto se trata de cuando como por los alimentos, dije. Sí, es cierto, cuando como por los alimentos. Cuando oro por los alimentos. Se trata de diariamente tener una comunicación con Él, de orar para Él, con Él y dejar que a través de esto pues tener un acercamiento. ¿Qué tan importante es Dios para tu vida? Uh-huh. Vamos a ir al siguiente bloque de música. Y te invito a que escuches esas canciones que realmente nos enseñan a esta parte de cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, cómo las puertas de bendición se abren a nuestra vida, las puertas, la voz de Dios, la atención de Dios se abre hacia nuestra persona y nosotros podemos entender qué es lo que quiere para nosotros y ahí nos sentimos especiales. Vamos con el tema Han temblado las montañas del grupo Vertical. Posteriormente escucharemos al grupo de Hombre a Hombre y luego al hermano Pablo Olivares. Vamos, Han temblado las montañas del grupo Vertical. Saludos a Jacqueline Hernández y Julio Guzmán Ortiz. Saludos. Sí, pues bueno,
Ahora sí que ahorita, Pues bueno. pues bueno, no, ahorita me llamó la atención, ahora sí que quiero retomar tantito Sí. el tema. Sí. ¿Por qué? Porque ahorita tú dijiste algo que me pasó en la mañana, que si ya habíamos agradecido. ¿Por Ajá. qué? Porque ahorita yo estoy en un proceso en el cual Dios me hizo entender respecto a mi escuela y el Señor me hacía soñar que yo regresaba a una escuela. Para no casualidad, sé que algo me quiere hablar Dios ahí, Sí, claro. pero siempre que sueño que regreso a una escuela, siempre sueño que estoy en la escuela primaria en la que yo crecí. Entonces, cuando yo soñé eso, despierto y le digo, Señor, gracias por hacerme revelar de que yo voy a entrar. Entonces, cuando yo despierto, le doy gracias a Dios y seguido el acto yo me meto a ver mi celular porque he entendido que pues primeramente es gracias Señor, aunque sea por este día. Y una vez que yo me meto a mi celular, veo en la página de Facebook que publica la escuela que el lunes se abren las convocatorias. Entonces veo que pues dentro de mí se causó una gran emoción y ahí es cuando poco a poco me he estado dando el tiempo. Claro, me está costando porque pues es un tiempo que Dios está poniendo, pero ahorita que lo comentaste me causó mucha intriga y nada más pues para decir que pues Dios ahí va a estar. Así es. Gracias a Dios porque podemos estar aquí y pues el formar una identidad en Dios es complicado. Claro. Y el poder tener una comunión con Él también es complicado. Pero es correcto y es oportuno todos los días poder hablar con Él, poder llegar delante de Él y decirle, Señor, pues me pasa esta situación, mi día estuvo muy bien, Pues mi día estuvo muy estuvo mal. fatal. Sí. Y todo esto ayuda. Recientemente yo tuve una experiencia en la cual si no tuviera yo la comunión con Dios, Sí. y no con esto digo que soy el todopoderoso, porque no, No. pero si no tuviera yo la comunión con Dios, pues entonces yo creo que esto me hubiera desestabilizado a mí y algo trágico yo creo hubiese sucedido. Les platico. Les platico. Chismecito. Suéltalo. Recientemente estaba en el trabajo y hubo una situación con algunas niñas. Estas niñas, pues al parecer, tomaron algo indebido y al tomar algo indebido, pues hubo efectos en su salud. Al tener efectos en la salud, ellas estaban teniendo complicaciones cardíacas y de conciencia. Entonces, estábamos en el trabajo y de repente, pues la enfermera. A mí me tocó estar ahí, yo no tenía por qué estar ahí. Sí. Yo, de hecho, solamente iba a pedir una hoja Y ya. y ya. Pero en eso. Para los que no sepan, yo trabajo en una escuela, para que me entiendan un poco en el contexto. Órale, no sabía. Entonces, yo fui a pedir una hoja a la dirección para hacer un trabajo y en eso va entrando una maestra y dice, pasa esto con las niñas, le hablan a la enfermera, llega la enfermera y una de las niñas, para esto, pues estas niñas yo las aprecio muchísimo, muchísimo. Y estas niñas ya pues estaban teniendo problemas y se les veía en sus caritas. Los ojos se les iban y como que perdían la conciencia, ¿no? Entonces llegó esta parte donde la enfermera tuvo que causar un dolor para mantenerla activa. Y Despierta. yo después vi a otra niña, que amiga y todo, y estaba teniendo las mismas situaciones. Y a mí me tocó ahora estar ahí con ella. La primera me tocó solamente ayudar a la enfermera, auxiliarla en lo que pidiera. Y sentía yo que se iba, ¿no? Y realmente me espanté. Y ya cuando llegó la otra niña y me tocó estar con ella, me tocó agarrarle su mano y llegó un momento donde para mí fueron horas, Sí. donde ella volteó, me vio a los ojos, lo cerró y le hizo... Y se quedó así. Y a mí me espantó, yo me Sí. quedé helado en ese momento y lo único que decía, Señor, no te la lleves. Y estaba yo creo con lágrimas, pero me tenía que aguantar y yo por dentro estaba orando y Señor, por favor, no la lleves, por favor, no es el momento, manténla con vida, mira que sus papás van a sufrir, por favor. Y en eso la niña, cuando yo hago esta situación, la niña abre los ojos y empieza a platicar conmigo. Y al único al que se dirigía era a A mí. ti.
y ya tuvimos que hacer el movimiento necesario y todo. Gracias a Dios las niñas están bien. Y yo reflexionaba en casa y llegué con mi esposa y sí, y fue a soltar todo el estrés, a llorar y a decirle, mira, esto pasó, yo quiero a las niñas y nos pusimos a orar porque para esto ese día también a ella le había ido, no mal, pero sí pesado en el día. Y al final de esta conversación y al punto al que quiero llegar es que nosotros le dijimos a Dios, Padre, el día no fue del todo agradable, pero te agradecemos porque estuviste con nosotros. Si no hubieras estado con nosotros, no sabemos qué hubiera pasado. Y en ese momento, pues nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a Dios y realmente el día terminó de una manera muy agradable, muy, muy, muy agradable. Y Y nosotros podemos entender que cuando tenemos esta comunión con Dios, aún así nosotros veamos que en nuestro panorama las cosas van mal, Él interviene para que todo se voltee a nuestro sí. favor y de todo podamos aprender. Yo creo, y de lo que dices tú, me causa mucha curiosidad, porque yo creo Dios como nos aplica el examen es, órale, vete allá afuera, ¿no? Sí. Así como de, pues, por ejemplo, estamos en la iglesia, nos llenamos de Dios y todo, y no estoy diciendo nosotros, claro, todos lo hacemos, pero yo creo como Dios nos prueba es, órale, vete allá afuera y lo que sabes, lo vas a aplicar o lo vas a enseñar. Y creo que pues es lo que dices tú, y aquí es cuando nosotros debemos de tomar la actitud de Job. ¿Por qué? Porque a pesar, en tu caso, ¿no? Como lo exponías, a pesar de que pues sentías que todo estaba yendo en contra y en contra y en contra, y momentos cruciales, pero si en esos momentos tú no te hubieras, si tú te hubieras soltado de la mano de Dios, ¿qué hubiera pasado? Sí, no, no, no. Si nosotros estamos bien agarrados de la mano de Dios, vamos a entender que a pesar de que todo se esté derrumbando y todo se esté cayendo, Dios va a estar ahí como cuando estuvo con Pedro, ¿no? Que le dijo que caminara sobre el agua para meter su mano y sacarnos, porque a veces sí hay momentos en los que confiamos en Dios, pero, y no es por, como dices tú, no es por justificarlo, pero a veces somos humanos y a veces nuestra fe no va más allá de lo que Dios espera, sino la limitamos. Ujú. Entonces, creo que todo esto, ¿por qué lo comentamos? Porque a fin de cuentas es esa comunión y esa relación que yo tengo con Dios, porque Él me va forjando, Él me va haciendo conforme a lo que Él quiere, como lo vemos en lo que dice de las vasijas de barro. Él nos va formando, igual lo vemos en otro ejemplo con ¿cómo se puede decir? El que forja el hierro, cuando a veces es fuerte el hierro. Forjador. Ah, el forjador. Es que no me levanté muy sabiondo. Sabio. Muy sabio. Entonces, pues es ahí cuando nosotros vamos a entender que realmente mi imagen o mi identidad se va a basar en lo que Dios quiere, no lo que yo, pues vaya, lo que yo soy. Porque a veces, sí, claro, no todos tenemos un carácter y es como lo veíamos al principio, es especial y todo eso. Ujú. Pero si nosotros no entendemos que tengo que dejar yo primero mi forma de ser para que Dios obre, pues de nada va a servir. Allá. Y ya. Y ya. Un saludo a Gabriela Cervantes, allá donde esté. Gracias a Dios porque esto no lo aprendimos de un día a otro. No. Lo aprendimos años y nos costó tener una comunión, Perdón, es que... Perdón, es que Uri está atrás Sí. haciendo caras. Está cantando. Ese aprendizaje. Dale. Y yo creo, cuando ustedes siempre vean a Uri cantar o que esté escuchando canciones, es como si él se desatara, porque ¿por qué lo tomé? Porque es esa identidad que él tiene. ¿Por qué? Porque está escuchando canciones y a él no le importa quién esté ahí al lado, él grita, dice, Sí, es se cierto. emociona, o sea, él se derrite escuchando canciones y por eso ahorita nos causó risa, pero tomé el punto, ¿por qué? Porque es esa Fue algo identidad como. que él tiene. Sí, bla, bla. Así chillaba de niño. Sí, gracias. Sigue, porque sigue, estos son sigue. aprendizajes de años. O sea, Sí.
Anteriormente nos hubiera molestado que Japo estuviera cantando, pero ahora nos da risa. Y no es una Uri. risa de burla. ¿O sí? Ah, ¿no es cierto? No, es que hace calor aquí en la cabina. Sí. No nos da risa de burla, sino nos da risa porque es alegre ver cómo nuestro hermano ya ha cambiado, ¿no? Sí. Y todo esto, pues, todo esto para nosotros es de bendición. Todo este tiempo que, pues, el Señor ha tratado con nuestras vidas, la verdad es que mucho de esto es producto del esfuerzo de nuestros padres para enseñarnos, ¿no? Claro. Y si no nos hubieran enseñado, pues, yo creo nos hubiéramos dado de topes. Regresamos a este programa Unidos Somos Más Fuertes aquí en Radio Jaí 104.3 FM. Enviamos un saludo a todo Tizayuca y sus alrededores, esperando que estén teniendo un excelente día sábado. Ya estamos en mayo, ya casi llegamos a mitad de año. Ay, Y sí. este año se ha pasado muy rápido, pero damos gracias a Dios porque para los que estamos listos, este año ha sido de bendición. El año se vaya. Ha sido un año en el cual el Padre nos ha hecho crecer. Claro. Y producto de ello es que hoy este grupo de jóvenes está en este lugar. Para nosotros es un logro, para otros tal vez no podría serlo, pero para nosotros es un logro muy grande el poder estar en estas instalaciones y formar parte de este gran equipo de trabajo. Estamos hablando de soy lo que Él dice que soy, refiriéndonos a lo que el Padre dice que tú y yo somos. Pero ¿cómo voy a saber qué dice Él de mí si no sé escuchar su voz? Para esto hay que aprender a que debemos escuchar la voz de Dios. Y para ello hay muchos medios, pero el principal es la palabra de Dios, que es la Biblia, y la oración. Eso es algo principal y fundamental para nosotros entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El poder escudriñar la palabra, el poder estudiar. No se trata de agarrar la Biblia y decir, a ver, hoy... Lo que caiga. en donde yo ponga el dedo, ahí es lo que el Señor quiere decir. Imagínate, lo abres y lo pones y dice... Fue en la mañana y se ahorcó. No, pues no lo vas a hacer. Sí, ¿no? O que diga, no te conozco, Sí. fuera de mí, hacedor de maldad. Nos vas a decir, no, eso no es para mí. No. Se trata de poder escudriñar incluso la corrección que Dios tiene para nosotros. Y el poder estudiar la palabra de Dios es algo que nos ayuda a aprender a escuchar su voz. Ujú. Y todo esto lo que les decía hace ratito, se va hilando. ¿Por qué? Porque ahorita yo hablaba respecto a nuestras oraciones que suben delante de Él, ¿no? Y para eso es lo que tú ahorita estamos tocando, el aprender a escuchar a Dios. Tal vez no venga, es chistoso porque a veces pensamos que, bueno, no chistoso, y en el sentido de que de burla, Ajá. sino que a veces nos esperanzamos tanto a que Dios venga y nos hable a voz audible. Claro, Él lo puede hacer, pero esperamos tanto que sea así y que Él nos diga, oye, haz esto así y así y así. Oye, ajá. Ajá, entonces... Digo, no me estoy burlando de eso ni nada, sino simplemente a veces nos quedamos tanto en la esperanza de que sea así y no le damos oportunidad a que nos hable de diferentes formas. Puede Así ser es. de una persona, de yo mismo, y conforme lo vamos a estar viendo, de ¿no? mí mismo. De mí mismo. Entonces, es ahí cuando nosotros debemos de entender cómo es la forma de hablar de Dios hacia mí. Así es, y es importante nosotros tomar este tiempo y escudriñar la palabra, tener momentos de oración, tener momentos de intimidad con Él, porque la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 6 que entremos en lo secreto, que le pidamos al Padre en lo secreto, cerramos la puerta en lo secreto y Él nos recompensará en público. Pide y te daré, dice, busca y hallarás. Llama y Se te te será abrirá. abierto, porque todo lo que el que pide, lo recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, debemos nosotros estar en esta búsqueda constante de Dios para poder aprender a escuchar su voz. Tal vez algunos han tenido la oportunidad de escuchar su voz realmente audible aquí, que le susurra en el oído, y gloria a Dios por ello, porque sabemos que es el Espíritu Santo, sabemos que es la palabra de Dios hablando a las vidas de las personas, pero también lo puede hacer a través de la palabra, a través de un versículo, y esto es muy importante porque la palabra de Dios tiene muchísimas promesas.
Tiene muchas promesas para nuestra vida, para diferentes etapas de nuestra vida, sea que estés en la escuela, que estés trabajando con tus hijos, con tu familia en conversa. Dios tiene promesas para todos. Y... Ajá. no, dale. Sí, pero ¿cómo vamos a saber cuáles son esas promesas si nosotros pues no las buscamos, no las leemos, no las escudriñamos? Porque no se trata solamente de leer la cosa buena y que dice, Sí. te daré fuerzas daré. como las del búfalo. Todos decimos eso, gloria a Dios. Sí. Y amén, yo quiero esas fuerzas, ¿no? Pero para poder tener más fuerzas, Pablo habla y dice, yo aún en la debilidad me gozo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, para poder sentir la fortaleza, primero tuvimos que pasar un momento de debilidad y Dios en esa debilidad es donde se perfecciona. Sí, y ahora sí que todo esto se va enlazando en que igual nosotros tengamos el deleite. ¿Por qué? Porque si nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, vamos a saber disfrutar, aprender y escuchar la voz de Dios. Así es. Ahora vamos a ir a nuestro siguiente bloque, el cual nos orilla un poco a reflexionar acerca de la importancia que es de tener esta intimidad con Dios. Este canto dice, te deseo más que a la vida, te deseo y que pase mucho tiempo y perderme en tu mirada. Vamos con el canto de Cara a Cara y el canto de Te Deseo de Marcos Vidal en conjunto con Majo y Dan, y enseguida volvemos. Estamos buscando papel y al lado de aquí del estudio de la cabina hay un baño. ¿A ti cómo el Señor te habla, Abdi? Me he dado cuenta últimamente que yo tengo primeramente que buscarlo para que me hable. Y no es porque sea un requisito, sino simplemente porque si nosotros queremos algo, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que ir por eso. Pues sí. Entonces, pues es lógico, ¿no? Pues sí. Entonces, Pues sí, pues obvio. el Señor me ha hecho entender que tengo que primero buscarlo para que Él me hable, porque va relacionado a lo que te decía. ¿Por qué? Porque me he dado el tiempo de que en las noches oro y tal vez sea lo que decimos, un pequeño versículo, pero bien entendido va a ser de mucha bendición para tu día o para alguna persona. Entonces ahí es cuando Dios me ha hecho entender que si yo lo busco, Él me lo va a dar. Y yo no lo busco por conveniencia, sino Él me he dado cuenta que me está hablando a través de los sueños. Y me está hablando a través de palabra, no por decir que no me esté hablando yo yendo con una persona ni nada, pero aquí es cuando podemos ver los puntos que teníamos. Me leo su palabra y oro y me meto en la intimidad y son 3 puntos que yo debo de tomar, que esos vienen, que yo debo de hacerlo. Y él me va a hablar a través de sueños, de versículos, de personas. Y en nuestro diario vivir Él va a hacer lo que tenga que hacer para que nos hable. Y aún así, digo, no es por dudar, pero siempre es oportuno decirle al Señor, confírmame y muéstrame lo que tú me quieres revelar a través de este sueño, porque tal vez nosotros lo interpretamos siempre todo para nuestro bien. Y claro, todo ayuda bien para aquellos que aman su voluntad, pero a veces no lo vemos por ese lado, sino lo vemos por conveniencia. Y tal vez era una corrección, pero nosotros dijimos, no, eso no es para mí, ¿no? Sí. Debemos nosotros en todo momento poder decirle al Señor, confírmame la revelación y que yo pueda estar tranquilo de esa revelación. Porque cuando sabemos que es revelación de Dios, aún así sea una corrección, decía uno de nuestros maestros, cuando has aprendido a dejar la leche de lado, la leche espiritual, y comer alimento más sólido, sabrás que aún en la corrección hay paz. Y a veces cuando sigues tomando leche espiritual, esa corrección te viene, ¡ay, por qué! No. Y nos hace niños berrinchudos. Sí. Y es ahí cuando espiritualmente debemos saber el madurar. Porque si no nos vamos a quedar en la comodidad de, tienen que venir y saludarme, tienen que venir y darme palabra. Exacto. Sino al contrario, yo tengo que ofrecer. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es lo que voy a dar. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, si yo estoy pidiendo a cada ratito que me den, que se está reflejando que yo nada más le estoy pidiendo a Dios sin darle nada a cambio. Es por eso que nosotros debemos de tener ese deleite en la presencia de Dios.
Y aún más como adoradores del Señor que somos todos, debemos Así de es. ofrecerle ofrenda que sea de olor grato a Él. Y no es de un, ay, pues te doy, Señor, nada más porque, pues porque sí, sino te doy, Señor, porque pues lo que tú me estás dando es de bendición y yo lo quiero compartir. Es como cuando vamos a una fiesta, ¿no? Que van a partir el pastel, lo comparten. Entonces, si nosotros estamos en la fiesta con nuestro Señor y Él nos da algo, nosotros debemos de ser sabios, claro, a quién se lo damos, pero tenemos que partirlo y darlo a quien realmente lo necesita para que pueda ser de bendición a la otra persona. Y ahí es cuando en nosotros no se va a quedar el es para mí, y es para mí, y es para mí. Sino va a ser el, ¿sabes qué, Señor? Sé que es para mí, pero también puede ser de bendición para Él. Entonces, digo, ahí es cuando nosotros debemos de ser sabios. ¿Por qué? Porque, claro, dices tú, la confirmación es algo muy importante, pero a veces nosotros no está mal que dudemos porque queremos hacer las cosas bien, pero a veces Dios ya nos está poniendo las cosas tan obvias que dudamos y dudamos y dudamos, y es ahí cuando nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces queremos, ya Dios me dio una señal y yo quiero aún más de de las señales que me está dando, y ya es cuando yo estoy aplazando lo que Él quiere para mí. Y si nosotros no sabemos hacerlo en el tiempo que Él lo quiere y decimos, Señor, dame otra y dame otra y dame otra, es como el Señor diciendo, pues yo te lo puse aquí, pero lo voy a recorrer porque me estás pidiendo más y más y más. Y el Señor va a decir, ¿sabes qué? Pues ya te la puse hasta la más obvia y ni así la agarras. Y es aquí retomando lo que tú dices, esta madurez de poder nosotros comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Y pues ahí en los comentarios pónganos si hay una promesa que les gustaría compartir con nosotros, alguna promesa que Dios les haya dado, porque el siguiente punto que vamos a tocar habla acerca de eso, de lo que Dios dice de nosotros, qué cosas hay en la palabra de Dios para nuestra vida. Así que si tú tienes algo para compartir, no te pido que me compartas un sermón, sino una promesa que Dios haya dado de Dios, que haya sido de Dios a tu vida, y ni siquiera me pongas el por qué o en qué momento si es que no quieres, pero compárteme qué promesa Dios te ha dado, qué promesa Dios te ha dicho. Entonces, vamos, ahí pon en los comentarios, igual en nuestra transmisión en YouTube, ahí a las personas pongan en los comentarios cuáles son las promesas que Dios les ha dado, porque nosotros revisaremos esos comentarios para poder hacer llegar las promesas de Dios para otras personas, o tal vez tú lo pones ahí y alguien necesitaba leer alguna promesa de Dios y la promesa que tú has compartido es de bendición. Entonces esto es como una bola de nieve, empieza de algo chiquito y se hace más grande el poder compartir la palabra de Dios. Vamos a ir preparándonos para dar paso a la cápsula. Ya viene Samuel, aquí está Samuel con Hola. nosotros. Dios cumple sus promesas, porque en sus promesas está el sí y el amén. Y cuando Dios nos promete algo, es porque tiene un plan con nosotros. Cada una de estas promesas nos hace sentir especiales, porque significa que tenemos una comunión con Dios. Dios tiene promesas para todos los que buscan y creen en Él. Hay una promesa que me gusta mucho, y es en San Juan 3:16, donde nos dice una promesa para todos los que creen en Él, y es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios tiene una promesa contigo. Ay, ahorita está haciendo mucho calor aquí, amigos. Ya nos están poniendo promesas, esperemos que sí, que nos estén comentando ahí algunas promesas. Vamos, pongan promesas. Y si no, ahorita les compartimos algunas. Regresamos a este programa, Unidos Somos Más Fuertes. Esperando que estén teniendo un excelente sábado. Estamos hablando de soy lo que Él dice que yo soy. Y es importante entender que hay palabras de parte de Dios para nuestra vida que nos ayudan a entender cuál es el propósito de Dios para nuestro caminar. Hace ratito estábamos hablando de que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y una vez que nosotros aprendemos a escuchar su voz, vamos a poder comprender qué dice Dios de mí. Y esto pues habla mucho en su palabra y nos da promesas. Y aquí es cuando vamos a empezar
a ver cómo Dios está obrando a través de nosotros. Y va a empezar personalmente. ¿Por qué? Porque primero tengo que cambiar yo para poderle decir a otra persona, ¿sabes qué? Dios tiene palabra, tienes que tener una identidad, o perdón, debes de tener una identidad. Porque si nosotros nada más nos enfocamos en que, ay, no, es que Señor, como les decía, ¿no? Señor, dame, 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 ahí es cuando no vamos a dejar que Dios sobre. Y aquí es cuando, por eso les pedíamos en la transmisión de Facebook o ahí si tú estás en el camino, recuerda esa promesa que Dios te dio y si la tienes, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya vas un paso más adelante y no por decir que los otros estén quedando atrás, pero simplemente ahí se está viendo el anhelo de tu espíritu por la presencia de Dios o porque tu identidad sea como Dios quiere y no como tú deseas. Y aquí es cuando nosotros podemos ver que esas promesas tal vez al principio sea fuerte o sea para reconfortar o sea para edificación. Bueno, toda la palabra de Dios es para edificación, pero toda esa palabra va a ir tomando sentido poco a poco. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de promesas. Así Entonces, es. si Él nos da una promesa es porque la va a cumplir y si Él nos dice, te voy, un ejemplo, ¿no? Como a mí me lo decía cuando yo estaba en el hospital, te voy a mudar en un nombre nuevo, es porque lo va a hacer y Él lo hizo, gloria a Dios, ¿no? Así es, y yo te quiero compartir esto. Tienes que Amén. identificar cuáles son las promesas de Dios para tu vida, porque a partir de que tú sepas cuáles son esas promesas, es como una póliza de seguro. Y este es un consejo para aquellas personas que en algún futuro van a ser papás o ahorita están esperando tener un hijo. Algo que nos enseñaban es que cuando vayas tú a tener un hijo o vayas esperando tener una familia, tú puedas pedir a Dios la promesa o la palabra que Él tendrá para tu hijo, para tu familiar. ¿Por qué? Porque esta promesa será pues la póliza de seguro para Perpetua. toda su vida. Sí. Y yo recuerdo que a mí el Señor, desde antes que yo naciera, el Señor le habló a mis padres y les dijo una promesa para mí que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 7, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero también se extiende al versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Iglesia, debemos nosotros entender qué promesas Dios tiene para nuestra vida. Yo me encontraba en una situación complicada al momento de aplicar un examen y yo estaba muy angustiado, muy frustrado porque la primera ocasión no lo había pasado y llegué con temor a la segunda presentación del examen y yo recordé esta palabra y yo iba en el camión y le decía, Señor, por favor, ayúdame a pasar, ayúdame a poder presentar los resultados esperados. No quiero fracasar, no quiero frustrarme, por favor, ayúdame. Y recuerdo que, y por eso yo hablaba acerca de la importancia de escuchar a Dios, yo me amarré y me aferré a esta Sí. promesa y cuando yo bajé del camión venía escuchando adoración y dentro de esta adoración hubo una frase que a mí me conmovió y me hizo estar tranquilo y decía, yo ya sabía que estarías aquí. Y yo dije, ¿cómo? ¿Aquí dónde? Y entré a la escuela y dije, ¿cómo? ¿Aquí en la escuela? Y completa la frase y dice, en mi lugar seguro, en mi Mm, descanso. Y yo decía, wow, o sea, entré a este examen, pero sí. estoy seguro. Y él ya tenía agendado que yo estaría aquí hoy. Entonces, por algo es, él me quería enseñar algo y gloria a Dios porque al terminar ese examen yo salí victorioso, salí confiado, salí tranquilo y cuando recibí los resultados, pues fue el resultado esperado y dije, gloria a Dios porque pude completar el proceso de mi titulación. Sí, y creo que cada quien lo vive de diferente forma Ujú. y creo que es algo que nuestros padres nos han inculcado, que busquemos una promesa para todo. A mí de niño, les soy honesto, cómo me... A veces llegaba a ser un punto así como de, pues ya, pues, ¿para qué, no? O sea, yo lo voy a hacer y me voy a poner mis fuerzas y mi esfuerzo, ¿y para qué busco la palabra, no? Pero ahí es cuando Dios me muda en otro hombre y me hace entender que sus promesas por lo más pequeño que yo hable con Él, es lo que va a declarar mi futuro. Y ahí es cuando nosotros debemos, lo que decías ahorita tú, Eli, que nosotros debemos de agarrarnos de esa promesa
como si, bueno, yo lo pongo así, como si fuera lo último que Dios te fuera a decir en toda tu vida. Así es, y es importante saber entender, comprender, apropiar y hacer de nosotros lo que la Biblia dice. Vamos a escuchar al grupo de Yaciel Band con su tema Puro Bla Bla, en colaboración con Quique Pavón, que nos habla acerca de yo soy lo que la Biblia dice que soy. Vamos con este bloque y regresamos. A ver, coméntanos. ¿De qué? Ay, ¿yo ¿Qué de qué? promesas Dios te ha dado a ti? Pues, miren, para el proceso cuando yo estaba en el hospital, ¿y por qué siempre me baso desde el hospital? ¿Por qué? Porque es cuando ¿Por qué a yo... partir de ahí fuiste cristiano? Sí, siendo realista, sí. ¿Por qué? Porque a veces muchos tienen el concepto de que hay los hijos del pastor y todo eso. Y es algo que dice mi papá y va a sonar muy tosco el comentario, pero no por nacer en establo voy a ser vaca. Entonces, yo tengo que saber que cuando yo quiero algo con Dios, yo debo de buscarlo y tiene que nacer de mí. A veces decimos, no, yo sí soy hijo de Dios y todo, pero por eso es que desde ese es lo que marcó mi vida para hoy en día. El marcó el antes y el después. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que mi vida está en un punto entre vas a vivir o vas a morir. Y ahí es cuando me agarro de la palabra de Dios y Él me habla en Salmos que me dice que Él es mi sustento y Él me va a dar aliento cada día. Y de tal forma que Él me dice que cuando yo me acueste y me levante, voy a darme cuenta que Él es el que está obrando en mí. Entonces, esa es una promesa que Él viene y me dice, y últimamente me ha estado hablando respecto a mi ministerio, lo que quiero secularmente. Y es ahí cuando me doy cuenta que aunque sus promesas vengan desde, y vamos a decirlo así, desde 10 años, 8 años atrás, sus promesas siguen estando vivas. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, es un Dios de promesas y sus promesas las cumple. Así Y es ahí cuando nosotros podemos darnos cuenta que Él vuelve a dar lo que se había perdido. Y ahorita buscaré una promesa que me dio, pero creo que tú tienes algo que decir. Sí. Nos están mandando ahí en los comentarios. Vamos a leer esta promesa que el Señor puso en nuestro ingeniero de audio Japo para compartir con todos ustedes. Y escuchen lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. En Jeremías 1:8 dice la palabra: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aun cuando vengan las aflicciones, estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Podríamos compartir un sinfín de promesas, por eso yo te invito ahí en los comentarios, ponnos cuál es la promesa que Dios te ha dado, qué cosas Dios te ha dicho. No te digo, no se trata de poner un sermón ni de escribir todo un sermón, simplemente el versículo si quieres y nosotros aquí lo buscamos, lo leemos y hay muchas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Por ejemplo, yo te voy a compartir otra. En el libro de Salmo 135, me parece. Esa que está en la red está buena, ¿eh? Confiad. Si no, busquen las canciones y pónganlas ahí. Sí. 138, Salmo 138:8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El hecho de que Dios esté con nosotros y de que querramos que Él cumpla el propósito en nuestra vida, es complicado, pero dice este versículo: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No se trata con esto como un justificante para decir, entonces puedo pecar, puedo cometer un error. No, intentemos llegar a la excelencia y la perfección, pero no sin querer frustrar los propósitos de Dios, sin querer ser Dios. Simplemente tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares a esto, a mí, a esta obra. No la desampares de tus manos. No me saques de tus manos. Cúbreme, guárdame, méteme en esta esfera y no me dejes salir. Porque esto es una promesa maravillosa del Señor para mi vida. ¿Tienes algo que decir, Abdi? No, estoy buscando la promesa. Confiad. Entonces, si quieres, dale, a ver, préstame también. Es te que- presto la Biblia. Es ajá. que está más acostumbrado a Biblia. Sí, en la Biblia, porque como que el celular no me da tanta confianza. Es que habla de lo que te decía. Es que les comparto. Me sentaba a hablar con mis hermanos y
expresaba de un versículo que me dio el Señor de que habla sobre redimir, que Él va a redimir. ¿No es Deuteronomio 31? Por eso es lo que estoy buscando. Y una recomendación para que no pase esto, digo, todos estamos aprendiendo, no estoy juzgando a mi hermano. Una recomendación o un consejo es subraya las palabras, las promesas que Dios te da. Entiendo que ahorita no la encuentre porque no es su Biblia. Entonces, pero tú conoces tu Biblia y tú sabes bien en dónde encontrar las promesas de Dios. Ráyala. No hay un mandamiento que diga no rayarás la Biblia. No. La Biblia es para resaltar aquellas cosas que Dios nos habla, aquellas cosas que Dios nos dice. Regresamos a este programa, Unidos Somos Más Fuertes. Estábamos hablando aquí detrás de cámaras que Dios tiene promesas para nuestra vida y espero que Dios esté cumpliendo las promesas en ti. Nos ponían y nos mandaban comentarios en las redes sociales, en la página de Facebook, en Jóvenes Adonai Sabaoth. Nos ponían Jeremías 1:8. A ti que estás de camino a tu casa, puedes apuntar estas citas o escuchar, tú apartarlo para después leer lo que Dios dice para ti. Tal vez es algo que esperabas. Jeremías 1:8. Nos estaban hablando de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde está hablando Dios que va a dar la corona de vida, donde está hablando el Señor que Él a los que sufren les va a dar una corona de vida. También les estaba hablando de Mateo 7:7, donde nosotros pedimos y Él nos va a dar. Sí, y ahorita estábamos compartiendo promesas y todo eso. Y ahorita estaba buscando una, no la encontré porque la verdad se me va el avión, pero no por decir eso voy a dar cualquier, ¿no? Entonces, Dios aquí otra vez, tal vez sonará lo mismo, pero aquí es cuando Dios ahorita me ha estado dando dos promesas, una para el proceso que ahorita estoy pasando y otra que viene a reforzar eso, que es Deuteronomio 31:6, que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es una promesa que el Señor me ha dado, porque mi padre, platicando con él, me decía: tal vez tú puedes tener miedo de la gente, lo que hay afuera. ¿Por qué? Porque tal vez puede ser gente que determine si entras a un proceso o no entras. Entonces, aquí es cuando yo pude entender que, ¿sabes qué? No debo de temer a esas personas, porque a fin de cuentas el que determina si las cosas pasan así o no es Dios. Entonces ahí es cuando yo, claro, no debo de ser confiado al punto de, pues es que Dios está conmigo, y ocupar a Dios como si fuera un comodín. Sino, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está conmigo, pero no me voy a quedar en la comodidad de nada más eso, sino Dios está conmigo y voy a hacer algo para que Dios siga conmigo, porque así voy a hacer que el Señor vea mi anhelo y mi deseo que yo tengo para que Él me acompañe en todos los procesos. Y es ahí cuando pues yo puedo entender que sin duda su mano va a estar arriba de nosotros, aunque nosotros digamos: pues Señor, pero ya pasó esto, y el Señor va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque si Él me dio una promesa cuando estoy pasando por este proceso o cuando estoy a mitad del proceso, créeme que si nosotros nos agarramos bien de esa promesa, Él va a cumplir su palabra hasta que acabemos, aunque no nos los haya dicho. ¿Por qué? Porque si es como decir: yo te voy a dar esto, y ya, hasta ahí. Sí, y llega el punto en el que, ¿sabes qué? Te lo doy, pero el Señor en su amor y su grandeza nos dice: ¿sabes qué? Te lo doy, pero quiero darte aún más, y por eso es que mi mano va a estar contigo, porque yo busco que tú sepas explotar estas bendiciones que yo tengo hacia ti. Nos están compartiendo una promesa en el libro de Salmos 119:145, donde dice: clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Es importante entender que cada promesa que Dios nos da nos ayuda a estar seguros. Y esta promesa nos ayuda a tener fe, a confiar en sus promesas. Escuchábamos hace un momento un tema de Marco Barrientos que decía: confiad. Yo estoy contigo, confiad. Yo estoy contigo, confiad. Confiad. Sí, es importante saber que cuando Dios nos da la oportunidad de entender su voz, de escuchar su voz, nosotros sabremos lo que Él piensa de nosotros. ¿Cómo sé lo que Él piensa de mí? Entendiendo cuáles son las promesas. Dice en el libro de Jeremías: yo conozco
sus pensamientos y mis pensamientos no son los mismos que ustedes tienen sobre ustedes mismos, ¿no? Ujú. Entonces es importante entender que Dios piensa algo específico de nosotros. No solamente piensa que eres su hijo y que te ama, eso lo piensa de todos los que somos sus hijos, a todos nos ama, pero tal vez de ti piensa, eres mi hijo y te quiero como mi hijo licenciado, te quiero como mi hijo ingeniero, te quiero como mi hijo líder, no lo sé. Depende del propósito que Dios tenga para nosotros. Y cuando nosotros tenemos esta promesa, antes de la prueba, las pruebas entonces se convierten en pruebas más Ujú, fáciles porque sí. sabemos lo que Dios dice de nosotros y estamos seguros y confiados de lo que Él piensa acerca de nosotros. Y este siguiente bloque de música es un bloque muy importante y especial porque la primera canción nos habla de cuando nosotros llamamos la atención de Dios, Él no Sí. voltea para juzgarnos o señalarnos, lo hace para corregirnos. Y cuando nos corrige, lo hace con tanto amor, que la persona madura entiende que es por amor y nosotros podemos saber que esa muestra de amor es una sonrisa. Vamos con este tema, sonriéndome. Ahorita volvemos. Si vieron que se movió la cámara, no está temblando, no se espanten. Son los pies de los de producción, pero hay que amarlos. Hay que amarrarlos. No, y ahí dice el dedito de Aranza que no. Ah, bueno, entonces el dedito de Ricardo dice que no. Ese es el dedito de Ricardo. Si tienen promesas ahí que quieran en los comentarios compartirnos, que tengan alguna promesa que Dios haya puesto en su corazón para alguien que desconozcan, apúntenla, Sí, la vamos apúntenla. a La dar. vamos a buscar, la vamos a porque, leer. Mientras eso pasa, perdón, yo Sí, quiero sí, compartir una promesa. Esto fue algo muy especial para mí. Hace como 3 años, 2 años aproximadamente, estábamos en casa y dentro de muchas cosas que habían sido escondidas o guardadas, no escondidas, sí, sí, sí. guardadas, hubo un regalo que le llegó a mi mamá. Es un regalo muy especial. Hermoso. Era la Biblia de mi abuelo. Mi mamá Sí. no tenía ningún objeto de mi abuelo. Ella lo perdió antes de casarse y fue para la familia, fue duro, obviamente, era el papá, pero mi mamá no tenía algo que pues hiciera tener en memoria el recuerdo del abuelo. Y le llegó su Biblia y platicando como familia, yo agarré la Biblia del abuelo y me puse a ver cómo escribía, porque tenía Sí. algunas notas. Yo decía, esta era su letra. Yo no lo conocí. Decía, esta era su letra. Órale. Esto era lo que él subrayaba. Y me llevó el Señor a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10. Y él tenía subrayado el capítulo 10, versículo 14 al 15. Y que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en ese momento nosotros estábamos proyectando nuestra situación en la iglesia para tener campañas de evangelismo. Sí. Entonces, ahí fue como una herencia del abuelo El abuelo. hacia mí, hacia mí. Yo lo tomé personal y yo dije, Señor, esto es una herencia, tú le diste esto a mi abuelo. No sé si alguien más lo tomó, pero yo lo tomo y yo lo apropio para mi vida y que eso que él sembró pueda dar semilla en mi vida. Y nos mandan ahí en los comentarios, Josué 1, 8 y 9, es muy bonita esta palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque esto es muy importante, guardar y hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos da palabra, pero debemos de guardarla y atesorarla en nuestro corazón para hacerlo. ¿Por qué? Porque es palabra viva, está escrito.
Sigue en el versículo diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo es, ahora haciendo otro paréntesis, esto es el resultado de si nosotros guardamos y hacemos la voluntad de Dios. Y luego aquí es lo que yo decía hace ratito, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí, persona que si tú necesitabas palabra, el Señor hoy te está diciendo, guarda mis mandamientos y hazlos. ¿Por qué? Porque en todo esto vas a hallar tu recompensa, pero sabemos que puede ser difícil, pero el Señor igual hoy te viene a decir que te esfuerces y seas valiente, porque tal vez allá afuera el hombre sea mayor o se pueda ver que es mayor. Ay. Pero lo que decía, tenemos al mayor, entonces confía en el Señor porque su palabra es viva y es fresca. Y aún en la prueba más difícil. Quiero aprovechar este tiempo, si me lo permites, Abdi, para dedicar este programa a la memoria de alguien muy especial en mi familia, Samuel Hernández, que el día de ayer partió con el Señor. Y el Señor me revelaba en una promesa en 2 de Timoteo 2, 11 al 13, que dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Doy gracias a Dios por la vida de mi tío Samuel, porque aún en sus últimos años de vida, Él se acercó delante de la presencia de Dios, se presentó delante de Él y le dijo, yo dependo de ti, y aún en sus últimos momentos su anhelo era agradar a Dios. Exacto. Él reconoció que su vida pasada no fue la más agradable y que tuvo errores, pero gracias a Dios, porque en sus últimos años de vida él pudo tener esta intimidad con el Señor y pudo tener muchos detalles para con nosotros. Y ahí es cuando nosotros podemos ver, y no por decir que sea mi familia y voy a hablar bien de ella, sino porque lo que les decía yo, podemos ver qué personas son de buen testimonio y qué personas no son de buen testimonio. Pero aquí podemos ver cuando uno se doblega delante de la presencia de Dios y uno dice, Señor, yo quiero esto, pero que si es tu voluntad, que se haga como a ti te parezca. ¿Qué actitud tenía David? Señor, yo quiero ir o necesito ir a la guerra, pero dime qué hago. Y ahí es cuando a veces a todos nos pega, porque a veces decimos, Señor, pues, ¿por qué aquí en la familia? Sufrimos porque era uno de nuestros tíos que estimábamos mucho. A todos los tíos, los que nos estén escuchando, los estimamos mucho. Claro, siempre una partida va a ser dolorosa para todos, para todos, para todos. Pero aquí es cuando esto nos los han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos, y lo hemos entendido. Cuando valoramos a las personas y hacemos lo que teníamos que hacer con ellas, va a haber dolor tal vez por la falta que va a haber, pero si sabemos disfrutarlas, vamos a entender el gozo que ahora tienen la presencia de Dios. Y ahí es cuando nuestro carácter o Dios ve que nuestra identidad se basa en lo que nosotros queremos, en lo que Él quiere y no lo que nosotros deseamos. Nuestro deseo es una cosa, pero lo que Dios dispone es otra. Así es. Y tal vez nos duela, pero Dios busca lo mejor para nosotros. ¿Qué padre le da lo peor a su hijo? Pues ninguno. Entonces, y gracias a Dios, porque aún en la muerte nosotros nos gozamos. sí. Irónico, ¿no? Porque nosotros sabemos que, como decía Pablo, si morimos, pues con Él nos vamos. Si vivimos, pues para Él vivimos. Entonces, sea donde sea, de Él somos. Sí. Que estemos muertos o que estemos vivos, de Él somos. Y esa es la esperanza. Y si me pongo sentimental, no es porque diga, ¡ah, mi tío! No. Es porque sé que, y ahorita el Señor me daba esta paz, Él está tranquilo. Él está gozando y el Señor le está sonriendo y yo me imagino que si ahorita el Señor le pregunta a mi tío, ¿quieres regresar? Él dice, no. Yo aquí me quedo. Sí. Y gracias a Dios por esta oportunidad,
Tú ahí en casa, ¿qué promesas de Dios tienes para tu vida? Y no que sean para una vida terrenal, sino para la vida eterna. Lo que acabo de leer tiene un eco en la vida eterna. Y todas las promesas que Dios permita que se cumplan aquí en la tierra, también tendrán su eco en la vida. Lo que pase aquí en la tierra tendrá eco en la vida eterna. Entonces es importante comprender todas las promesas que Dios nos da. No las pierdas. Por eso es importante, si estás en la iglesia, saca tu libreta, saca tu Sí. marcatextos, subraya, anota, estudia, escudriña, porque esto te va a permitir a que tú puedas comprender lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando venga la aflicción, tú puedes ir a la palabra y de verdad que si yo les mostrara mi Biblia, y no es por vanagloriarme, pero lo aprendí. Antes no lo aprendí, ahora tenía una Biblia, la leo y la dejo por ahí botada, pero ahora la atesoro y digo, no, es mi Biblia y vean, está ya Sí, gastadita, pero pero sirve. no es porque esté botada, sino No. porque tiene uso. Y digo, ya se tiene que cambiar, porque tampoco no me gustaría traer una Biblia así tan fea, ¿verdad? Sí. Pero si ustedes, lo puedo decir con gozo, está subrayada. O sea, no digo que toda, Sí, 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 no pero digo que toda, pero está subrayada, está rayada. Tengo mis notitas aquí, tengo notitas acá. O sea, intento poder aprender lo más que pueda de mi padre, apropiarlo y decir, estas son las palabras que Dios dice de mí. Es lo que Él piensa de mí, soy su hijo, me ajá. ama, aún desde antes que yo naciera, Él ya me tenía pensado, aún desde antes de la fundación del mundo, mi embrión vieron sus ojos y puedo ver y no va a faltar harina ni el trigo en tu casa, Amén. esfuérzate, sé valiente, el abrigo del Altísimo estará contigo, la sombra del Omnipotente estará contigo. O sea, son todas esas promesas donde yo digo, gracias Padre, porque estás conmigo, gracias porque me hablas, porque me amas y porque puedo escuchar tu voz audible. Unidos somos más fuertes en Radio Jaí 104.3 de su FM. Ya vamos a ir cerrando este tema de soy lo que Él dice que soy. Hemos estado hablando que debemos de tener una identidad, que debemos tener una comunión con Él, debemos aprender a escuchar su voz, escudriñar su palabra, tener fe y confianza en las promesas que Él nos da, saber qué dice de nosotros, porque cuando yo tengo claro cuál es la promesa que Él tiene sobre mi vida, entonces sé lo que Él piensa de mí y puedo decir, soy lo que Él Él dice dice que que soy. soy. Y si Él dice que yo soy un hijo amado, eso soy. Si Él dice que yo soy valiente, eso soy. Si Él dice que yo soy bendecido, eso soy. Lo que Él diga que yo soy, eso determina mi Y, futuro. y aquí es cuando yo les decía hace ratito, Él nos pone un examen. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos esa identidad con Él. Y si yo tengo bien marcada cuál es mi identidad con Dios, y yo voy a ese examen que es empezar a compartir la palabra de Dios, y aunque me digan, ay, mira, ahí va tal persona y va quién sabe qué, a mí no me va a importar. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi identidad con Dios y tengo bien en claro que yo tengo que cumplir con los parámetros que soy con Dios. Y no Es, tengo que cumplir con el hombre. Desafortunadamente a veces nos basamos mucho o a veces cometemos el error de querer responderle al hombre en vez de responderle a Dios. Y ahí es cuando nosotros fallamos en el no hacer lo que Dios quiere, sino hago lo que es para vanagloriarme. Entonces, si mi identidad está bien marcada con Dios, es ahí cuando yo voy a poder ir y estar protegido, tener la armadura que es día con día y salir con toda esa confianza que nosotros tenemos, de tal forma que, por ejemplo, ahorita estábamos diciendo, ¿no? Los versículos, las promesas, la Biblia marcada. Y aquí es cuando podemos lanzar el reto, porque esto nos lo enseñaron nuestros padres. Pero te pongo a ti el reto, si un ejemplo, si mi vida, tomándolo o viéndolo así, si mi vida fuera la Biblia y Dios está marcándome con esa tinta que va a marcar la diferencia, ¿qué tan marcado estoy de Dios? Entonces es ahí cuando yo debo de entender que aún por mínima la palabra que sea, si Dios me dice, un ejemplo, ¿no? Si me dice, tú debes de estar tranquilo porque yo voy a estar ahí, no voy a decir, ay, gracias Señor, y dejar pasar esa palabra,
sino, ¿sabes qué? Señor, tú me hablaste aquí y estoy tomando tu palabra, aún por lo mínimo, y después el Señor va a tener, si, un ejemplo, ¿no? Si cuando llegáramos a su presencia, el Señor nos dijera, a ver, préstame tu Biblia, ay, ¿qué vamos a tener ahí? No vamos a tener el recadito del pastor, ya se tardó, vamos por un agua, ¿no? Sino, qué gozo del Señor sería, órale, está marcada esta promesa que yo te di, aún por mínima. El gozo del Señor, vamos a cumplir nosotros con los parámetros que Él busca, pero nosotros tenemos que responder a esa identidad que tenemos y no basarnos en el hombre. Así es. Y bueno, agradecemos este programa, agradecemos al equipo de sonido, el equipo de audio, el que está detrás de cámaras. Voy a mencionarlos, a Samuel, a Moy, a Japo, a Liz, a Ricardo y a Aranza, que están detrás de todo este trabajo, laborando arduamente, al pendiente atentos de lo que necesitamos, incluso desde las cosas materiales, ahí están al pendiente. Y doy gracias a Dios también por la vida de Abdiel, porque a través de tu vida también podemos escuchar palabra de Dios, palabra fresca. Y agradecemos el día de hoy el poder estar aquí en Radio Jaí 104.3 FM, esperando que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, deseamos que el Señor siga bendiciendo este hermoso sábado. Recuerda, tú eres lo que Él dice que eres. Recuerda que Él tiene palabra para ti, que Él tiene promesas. Y tal vez venga el enemigo a quererte decir, no eres hijo, tú eres huérfano, tú no eres importante, no eres especial, no tienes validez, no tienes ni siquiera un propósito. Recuerda las palabras que el Señor te ha dicho. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resiste al diablo, resiste la tentación, él huirá de ti. Pero ¿qué promesas ha dado Dios para ti? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Incluso hay promesas para dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, tú estás el día de hoy con tus hijos, tú los acompañas el día de hoy a donde quiera que ellos vayan. Y terminamos con este tema del Grupo México 80 que dice, y aunque un ejército acampare contra mí, no temeré. Dios te bendiga. Unidos somos más fuertes. Les damos las gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que Dios haya sido de bendición para todos ustedes. Todo esto que hemos compartido, que lo puedan apropiar, lo puedan hacer suyo. Promesas de Dios, eso va a determinar lo que Él piensa de ti. La promesa de Dios dice que eres tú. Entonces, afiánzate a ello. Sí, y el Señor te dice hoy en este día que tú tomes las promesas como si ya las tuvieras. ¿Por qué? Porque eso va a hablar de tu fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, el Señor nos los va a dar, pero tenemos que pedirlo como si ya lo tuviéramos. Es decir, actúa como si ya tuvieras las cosas. Exacto. En fe, eso es fe. ¿Sale? Entonces, que Dios te bendiga, recuerda las promesas que Dios te ha dado. Tú eres lo que Él dice que eres. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Bye. Benzema. Good.